Mateo capítulo 26, versos 36 al 46. Estos versos los vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que se coloquen de pies y con reverencia escuchemos esta palabra. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Que Dios bendiga su palabra. Tomen asiento, amados. Dios les bendiga en grande manera. Sé que es inevitable que no pasemos por situaciones a veces que no son muy agradables para nosotros. Jesús, sabiendo el futuro de la iglesia, Él habló a través de nuestro hermano Juan. Allí en Juan 16, verso 33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son palabras llenas de sabiduría, y también podríamos decir palabras llenas de amor y de preocupación de Dios por su pueblo, por aquellos que le siguen. Dios nos bendiga para que no estemos solos en medio de esos momentos que a veces es inevitable que vivamos. Que no estemos solos. Estemos como estamos esta noche aquí en el templo, acompañados de hermanos y de hermanas, que si tú tienes necesidad, puedes levantar tu mano y hay una boca que se abre para decir: Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana. Qué bueno es no estar solo. Así que dale la gloria a Dios, porque perteneces a la iglesia y no estás solo. Eso es una bendición, hermano, que hay que agradecer todos los días de nuestras vidas. Jesucristo sabía que iba a estar solo en el momento crucial de la vida. Él ya antes lo había dicho: esta noche el pastor será herido y las ovejas serán dispersas. Y Pedro dijo: Señor, si todos te dejan, yo no te voy a dejar, Señor. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti, dijo Pedro.
lleno de amor por Cristo, así como tú amas al Señor. Pedro sinceramente también lo amaba, y que ojalá eso sea así. Me gustó el mensaje del día viernes, porque una de las herramientas que van a ayudar al cristiano a ser fiel es la oración, es congregarse. Y el hermano por último decía, hay que enamorarse del Señor, decía. Me gustó eso, me gustó el mensaje el día viernes. Que Dios nos bendiga para no solo orar, no solo congregarnos, sino también que estemos enamorados del Señor. El estar enamorado del Señor es estar siempre con Él. Porque cuando uno estaba enamorado y sigue enamorado, uno desea estar siempre con su amada. Y cuando ella estaba a veces, algunos momentos ausente, uno no haya la hora que llegue. Eso es una señal del amor en familia, del amor de matrimonio. Lo mismo también debiera suceder en relación a nuestro amor a Dios, porque Él nos ama. Él nos ama. Y de acuerdo a lo que hemos leído, Él está en un dilema. Y por eso Él ora. Por eso Él se aparta para orar. Él está en un dilema. Si ir a la cruz o no ir a la cruz. Y ahí hay una lucha. Una lucha en la personalidad de Cristo. Una lucha con su voluntad. Si hacer lo que a Dios le agrada o hacer lo que su naturaleza humana desea. Esa es la lucha. Y nosotros cada día vivimos esta experiencia. Jesús, en medio de esta situación difícil, Él conoce la herramienta que le va a ayudar. Y esa herramienta es la oración. La oración es el camino más corto para llegar a Dios. La oración abre puerta. Gloria a Dios. La oración nunca debemos dejarla de practicar, porque si oramos siempre vamos a estar fuertes, vamos a estar en comunión con Dios, vamos a tener revelación, vamos a tener confianza para acercarnos a Dios. Porque cuando tú no conversas con alguien por mucho tiempo, después no tienes ni confianza de abrir tu boca, porque no sabes si te va a escuchar o no te va a escuchar. Porque cuando uno deja que no le agrada, es una señal de ingratitud de aquellos que no quieren conversar. Y Dios dice que debemos orar en medio de las situaciones difíciles. Cada uno de ustedes tiene una voluntad. La voluntad es una fuerza espiritual que está en cada hombre, en cada mujer. Y esta fuerza lo mueve a hacer o no hacer algo. Esa es la voluntad. Es una fuerza espiritual que está en cada uno de ustedes. También está en mí. Y eso nos mueve a hacer o no hacer algo. Jesucristo, sabemos por la palabra que Él vino a hacer no su voluntad, sino la voluntad de su Padre. El Padre te ama a ti, me ama a ti, porque Él nos ama, envió a su Hijo para que nosotros creamos en Él y a través del creer en Jesús podamos alcanzar salvación y vida eterna y disfrutar de su comunión, disfrutar de su amor, disfrutar de su compañía cada día. Que Dios nos bendiga. Dios creó nuestra voluntad y Él la creó perfecta. El hombre en el principio
siempre hizo la voluntad de Dios. Adán y Eva siempre hacían la voluntad de Dios. Caminaban con Dios en el huerto, conversaban con Él en el huerto. Pero ¿qué pasó cuando ellos transgredieron las órdenes de Dios? O hicieron lo contrario a lo que Dios le había ordenado. El pecado que cometieron vino a distorsionar y a desequilibrar esta parte de la personalidad. Ahora, como dice Pablo cuando escribe a los Efesios, dice ahora esa voluntad es llamada la voluntad de la carne. En el principio el hombre hacía la voluntad de Dios, pero el pecado ahora lo lleva a hacer lo que agrada a la carne. De tal manera que nuestro hermano Pablo, cuando escribe a los romanos allí en el capítulo 7, en uno de sus versos dice Pablo, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él desea hacer la voluntad de Dios. Él desea agradar el corazón de Dios. Él desea poner en alto el nombre de Cristo, pero se encuentra haciendo todo lo contrario. Es porque su voluntad está dominada por su carne. Dice que la carne es débil. La carne siempre cede. Ojalá cediera a lo bueno. Ojalá la carne cediera a lo que agrada el corazón de Dios. Pero lamentablemente la carne siempre hace lo que ofende a Dios. Y por causa de ofender a Dios, nosotros nos separamos de Él y perdimos su comunión. Perdimos el gozo de la salvación. Perdimos esa fortaleza. Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que por causa del pecado muchas veces uno pierde ese gozo y vive vidas apagadas, insensibles. No hay sabiduría para entender los misterios de Dios y hacemos aquello que ofende a Dios. Por eso Jesús ora. Jesús no solamente es Dios, Él es hombre también. Dice la Biblia en el capítulo 1 de Juan, y el verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, Él es la palabra. Y la palabra que es Jesús es Dios, pero Dios se hizo carne. Él sentía hambre, Él sentía frío, Él también sentía deseo de acostarse y dormir. Él deseaba tener amigos, como a ti te gusta tener amigos. Él era igual que nosotros. Qué bueno que nuestro Salvador sea igual que ti, que yo. Qué bueno. Porque así tú puedes relacionarte con Él con más confianza. Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Ahí está su amor, el deseo de su corazón, que no es que nos alejarnos de Él, sino Él quiere acercarnos a Él con cuerdas de amor, siempre con una gracia especial, no con torpeza, sino siempre Él, en una forma especial, quiere atraernos hacia Él. No te alejes de Él, acércate a Él. Y si no puedes hacerlo, y si no eres capaz de hacer su voluntad, haz lo que Él hizo. Ora, ora. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si nosotros queremos aprender de Jesús, cómo Él puede salir adelante en los momentos más difíciles de la vida, tenemos que mirarlo a Él.
Pon tus ojos en Jesús. Observa cómo Él actúa, cómo Él se mueve, cómo Él habla. Obsérvalo, aprende y síguelo. Gloria al Señor. Aquí vemos que ellos están en un huerto y Jesucristo le dijo a un grupo que se queden en tal lugar y tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, dice la Biblia, y los invitó un poco más adelante, como que parece que tenían la capacidad de poder escuchar al Señor. Jesucristo quería compartir con alguien su intimidad. Qué lindo es eso, yo lo valoro eso. Dios valora a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Tiene confianza en ellos, en esos tres. Parecieran que eran un poco más maduros, que no se iban a escandalizar por lo que Él le iba a decir. Y cuando estaban solos le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Gloria al Señor. Esa palabra velar es muy importante. Velar, estar con los ojos bien abiertos. Pedro escribe de eso en su primera carta, en el capítulo 5 de Primera de Pedro. En uno de sus versos dice: velad, dice, y orad para que no entréis en tentación. Velad porque vuestro adversario, eso es lo que dice, velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Yo no quiero que el diablo me atrape. Yo tampoco deseo que el diablo te atrape. El consejo es: ora, vela, mantén con tus ojos bien abiertos. Y cuando Él venga, te encuentre a ti sometido a Dios. Y cuando tú estás sometido a Dios, tú tienes la capacidad de resistir también a Satanás. Y cuando tú lo resistes en el nombre de Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Él huirá. Él huirá de vosotros. Pero debemos estar velando. Jesucristo fue a orar y en su oración pedía que Dios le dé fuerza, que Dios le dé sabiduría para poder cumplir la misión. La misión es redimirte a ti y redimirme a mí. Esa es la misión. Y Él dijo: Padre, si es necesario, pase de mí esta copa. Como hombre, hermano, Él sabía lo doloroso y lo terrible que era rendir su vida para que los hombres hagan y deshagan con su cuerpo. Él sabía lo que le venía. Ya psicológicamente estaba sufriendo. Y cómo Él tenía fuerzas, cómo Él se mantenía estoico y vigoroso en la fe, orando. Si es necesario, pase. Padres, si es necesario, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y lo hizo por 3 veces. Y las 3 veces que fue y vino a sus discípulos, los encontró durmiendo. Nos encontró durmiendo. ¿Cuántas veces nosotros también, cuando debemos estar en victoria? Días atrás, nuestro hermano Claudio Vargas nos hablaba de bendiciones que vienen a la iglesia. Días atrás, mi hermano José Arriagada dice que soñaba que pasaba por el templo un camión lleno de trigo. Y él lo aplica a un avivamiento. Yo deseo que haya avivamiento. Yo deseo, una de las primeras señales de un avivamiento es salvación de almas. Que en esta semana que viene, hermanos, vamos a tener reuniones de carácter evangelístico, que sea una semana de cosecha. Eso que vio nuestro hermano José, ese camión lleno de trigo que pasa por aquí, ese trigo pueda vaciarse aquí.
y ese trigo pueda quedar. Cada trigo es un alma. Gloria a Dios. Dice que somos trigo en los graneros del Señor. No somos paja, somos trigo. Si tú oras, vas a ser una persona como Jesús. Jesucristo venció la prueba haciendo la voluntad de su Padre. No hizo lo que Él quiso, porque en el deseo de Él era evitar la cruz. Ese era su deseo. Y yo lo entiendo, porque a lo mejor yo también evitaría el sufrimiento. Pero Cristo orando tomó fuerza y Él pudo ir a la cruz. Por eso hoy día tú estás cómodo aquí. Por eso estás cómodo y estás con esperanza. Estás con fe, esperando las promesas gloriosas que tenemos a través de Jesús. Unos esperan una sanidad, otros esperan una solución de un problema, ya sea matrimonial, ya sea económico, ya sea de casa. ¿Cuál es tu problema? Tú estás esperando y sé que va a venir esa bendición porque Cristo hizo la voluntad de su Padre. Él fue a la cruz y allí en la cruz exhibió públicamente al enemigo de nuestras almas. Gloria al Señor. Así dice Pablo cuando escribe a Colosenses 2:15, y exhibió públicamente a las potestades triunfando sobre ellos en la cruz. La oración, esa victoria Cristo la ganó a través de la oración. Estamos mirando a Jesús, estamos escuchando lo que hizo de Él. Hermano, en esta semana que estamos empezando, porque hoy es el primer día de la semana, mi deseo es que tú ores más que nunca, que ores sin cesar, porque aquí dice para que no entréis en tentación, que no sea que esta semana vengan noticias que el hermano cayó en pecado, que la hermana cayó en pecado, sino que vengan noticias que Dios sanó al enfermo, que Dios restauró matrimonio, que Dios le contestó al hermano con una casa, con un trabajo, que el Señor llenó de su Espíritu Santo la vida del hermano y de la hermana. Sean las noticias, eso se logra en la oración. Pero si nosotros no oramos, vamos a seguir a lo mejor dentro del templo, pero con una actitud religiosa. ¿A qué hora terminará el culto? Se está alargando el coordinador. El mensaje está muy largo. Eso es la carne. Pero cuando tú oras, cada palabra de la Biblia es un alimento para tu alma. Mis palabras, dijo Jesús, son verdadera comida, son verdadera bebida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que permanece en mí no tendrá sed jamás. El Señor lo dice en su palabra. Así que si oramos como Él ora, hermanos, vamos a mantenernos en victoria. Gloria a Dios. Y gozarás de la bendición de Dios como gozó Jesús. El Padre en muchas oportunidades se dirigió a Jesús porque Él estuvo siempre dispuesto a hacer lo que Él mandaba. Aunque a Cristo hacer la voluntad de su Padre le costó el sufrimiento más grande de llevar su cruz, pero también escuchó esa voz: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Sí, eso pasa cuando el hombre, la mujer y la iglesia hace la voluntad de Dios. Alegramos el corazón de Dios, tocamos su sensibilidad y Dios empieza a hablar bien de ti, empieza a hablar bien de nosotros. Pero para eso debemos estar siempre haciendo lo que Él hacía. No dejes de mirar a Jesús. Jesús dijo a través de nuestro hermano Juan que el que me ama
Mi palabra guardará, dice, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Así como el Padre se alegraba de la obediencia de Jesús, de su Hijo, Dios también se alegrará de nosotros, porque hacemos su voluntad. ¿Y qué ganaremos? Ganaremos su presencia. Haremos morada, dice. Tú sentirás no solo con una visita de Dios, como que Dios viene y de repente desaparece. No, Dios siempre está presente. Él es omnipresente. Él no debe ser una visita. Él debe ser tu amado. Debe ser nuestro amado. El que siempre anhelamos que esté con nosotros. Gloria a Dios, anhela esa vida. Anhela esa vida de gozar de su presencia. Gloria al Señor, pero eso tiene su precio. Jesucristo es el ejemplo del precio que pagó. Isaías dice que nosotros somos el fruto de su aflicción. En esos versos de Isaías 53. Si tú buscas, yo exactamente no me sé los versos, pero ahí dice en el capítulo 53 de Isaías que la iglesia, ustedes son el fruto. No fue en vano que Cristo muriera. No fue en vano. Cristo murió y hoy día tú estás presente aquí. Tú estás presente aquí. Gracias a que Él murió por ti. El velo se rasgó y se abrió un camino hasta su misma presencia. Pablo dice, con Cristo estamos en los lugares celestiales. Mayor privilegio, mayor honra no podemos tener. Así que nuestro deber es agradar al Señor también. Gloria a Dios. Aquí el Señor quiere que nos mantengamos en victoria. Mantenerse en victoria podríamos agregarle mantenernos en santidad. Para que no entréis en tentación. La tentación nos lleva a pecar. Pero mantenerse en santidad es mantenerse siempre haciendo lo que Dios manda. Nos ayudará lo que dice nuestro hermano Pablo cuando escribe a los Gálatas. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor. Un hombre que mira a Jesús. Un hombre que está dispuesto a sufrir por Cristo, a morir por Él y a vivir haciendo la vida que Él manda. Siempre día a día pronuncio ese verso del Salmo 19 que dice que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de ti, Señor. Que siempre, hermano, esa experiencia la vivamos. La viviremos si aceptamos el consejo de Jesús. Orar sin cesar para que no entréis en tentación. Practica la oración. Practica la oración. Y seremos como Jesús, más que vencedores.